Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a estar hablando acerca de trigonometría, específicamente introducción a la trigonometría. Decimos que el estudio de las funciones trigonométricas, o cuando estudiamos funciones trigonométricas o razones trigonométricas, vamos a estar asociando a los ángulos y a los lados de un triángulo. Y se van a relacionar con las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6. Las principales son seno, coseno y tangente. Pero también tenemos las inversas, que son la cotangente, la cosecante y la secante, las cuales son utilizadas para la solución de aplicaciones en los que se involucren estos conceptos, ¿verdad? Son de útil en temas de álgebra, física, etcétera, etcétera. En virtud de lo anterior, en el transcurso de este espacio de aprendizaje se trabajará con el desarrollo de los conocimientos para realizar actividades en las que se aprenderá cómo utilizar las funciones trigonométricas en la vida cotidiana. Bien, entonces hablemos sobre las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se utilizan para la resolución de triángulos rectángulos. Cuando hablemos de triángulos rectángulos, vamos a estar hablando de un triángulo con un ángulo que va a tener 90 grados. Es decir, que tiene un ángulo que tiene 90 grados y los otros dos ángulos pues pueden tener ángulos distintos, ¿verdad? Con valores distintos. Las razones trigonométricas son, en este caso, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces tengo 6 razones trigonométricas. Tengo seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, las cuales se definirán a partir de un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos agudos. Es decir, un ángulo agudo, voy a tener un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos agudos, es decir, menor a 90 grados, ¿verdad? Bien. Luego, tengo que los ángulos se denotan con las letras griegas. Voy a tener los siguientes letras griegas para denotar ángulos distintos al de 90 grados. Voy a tener la letra griega alfa, la letra griega beta y teta. Entonces, con estas letras griegas yo voy a denotar ángulos. Bien, dado el siguiente triángulo rectángulo, vea que tengo un triángulo rectángulo y cuando usted vea este ángulo de aquí, en donde yo observo que tiene como un cuadradito, ese ángulo se llama o es un ángulo recto, o se llama ángulo recto porque es un ángulo de 90 grados. Esta es información clave para entender los ejercicios. Luego, los ángulos restantes, pues, también me dan información sobre el triángulo rectángulo. En este caso tengo aquí teta y aquí tengo beta para denotar esos ángulos. Luego tengo 3 lados. En este caso tengo el lado A, tengo el lado B y tengo el lado C. Al mismo tiempo tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces tengo varias informaciones. Dice, recuerde que las letras mayúsculas representan los vértices del triángulo, y que el lado opuesto a cada vértice se representa con la misma letra, pero de forma minúscula. Es decir, voy otra vez, ángulo C, lado C, ángulo A, lado A, ángulo B, lado B. Por último, las letras griegas representan los ángulos. Es decir, que tengo ángulo teta y ángulo beta. Teniendo en cuenta la figura anterior, vamos a definir las razones trigonométricas utilizando el ángulo. Para esto tenemos que, voy a llamar, y esto es clave, entender estos conceptos. Tengo los lados B y C son catetos del triángulo y el lado A es la hipotenusa.
específico para este triángulo, porque esto puede variar. Veamos, me dan este triángulo rectángulo. Me están diciendo los lados B y C son catetos. En este caso están hablando de beta, ángulo beta. Lo voy a subrayar aquí, ángulo beta, ángulo beta, ángulo beta, ángulo beta y ángulo beta. Pero también me pueden pedir en este caso teta. Me dicen, los lados B y C son catetos del triángulo. Me voy a mi lado B. Vamos a ver. Lado B. Aquí está. Y el C son catetos. Son catetos, le llamamos catetos. Pero también me dice que el lado A es la hipotenusa, este de aquí. ¿Cómo voy a saber yo qué es la hipotenusa y cuándo es un cateto? Entonces voy a saber porque el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa, que en este caso está representado con la letra A. Entonces aquí le podemos colocar hipotenusa. Y voy a tener también que los lados que no son hipotenusas se llaman catetos. Usted le puede notar cateto B y cateto C. Esto puede variar, ¿verdad? Porque las letras se las podemos cambiar. Usualmente siempre se utiliza A, B y C. Entonces, el lado A es la hipotenusa, porque es el que está opuesto al ángulo de 90 grados. Y luego el B y C se llaman catetos. Teniendo este triángulo como referencia, digo específicamente este triángulo porque esto puede variar. Voy a tener que seno de beta, me voy al seno, estas se llaman razones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Voy a tener que seno es igual al cateto opuesto, me voy a mi triángulo, el cateto opuesto a beta. Voy a borrar todo esto. El cateto o lado opuesto a beta, recuerden que beta está aquí, lo voy a subrayar de color amarillo. Beta es este. ¿Quién es el lado opuesto? Mire, ¿ve? El espejo es B. Entonces, el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto, es decir, B, entre la hipotenusa. Hipotenusa aquí está, ¿ve? A. Hipotenusa. Si usted le quiere escribir aquí cateto opuesto, en este caso a beta, ¿verdad? Y este sería el cateto, le podemos llamar adyacente, junto, pegado al ángulo beta. Adyacente. Entonces, seno está dado por cateto opuesto, que es B, entre la hipotenusa, que es A. Aquí está, ¿ve? Luego tengo la inversa de seno. Es decir, el contrario a seno se llama cosecante. Cosecante. La cosecante es el inverso, es decir, la hipotenusa va arriba, hipotenusa es A, entre el cateto opuesto que es B. Cosecante de beta, ¿verdad? Luego tenemos la siguiente función que se llama coseno. Las principales son seno, coseno y tangente. Las inversas son secundarias. Tenemos el coseno. Me voy a mi triángulo. Yo tengo que es cateto adyacente. Me voy a mi triángulo. Cateto adyacente, es decir, pegado a beta. Mire, C. Pegado a beta, ¿ve? Adyacente. Entre la hipotenusa que es A. La hipotenusa que es A. Vamos a ver. Cateto adyacente que es C. Entre la hipotenusa que es A. La inversa al coseno se llama secante. Secante. La secante está denotada por hipotenusa que es A. Hipotenusa que es A. Entre el cateto adyacente que sigue siendo C. Luego tenemos la siguiente función. Se llama en este caso tangente. La tangente está denotada por cateto opuesto
a beta, me voy a mi triángulo, el opuesto a beta es C, mire. Aquí está el opuesto, el espejo, el lado que está opuesto a este ángulo, o sea, el espejo sería B, entre el cateto adyacente que es C, el pegado a beta es C. Entonces, tengo cateto opuesto que es B, entre el cateto adyacente que es C. Y ahí me quedan las principales tres funciones trigonométricas. Ahora, tengo la inversa también, la inversa a la cotangente, que se llama cotangente. La cotangente, pues solamente le doy vuelta a la tangente y me queda que es cateto adyacente entre el cateto opuesto, es decir, cateto adyacente que es C, entre el cateto opuesto que es B. Aquí está, cateto opuesto que es B. Entonces así me quedan definidas las 6 razones o funciones trigonométricas, ¿verdad? En este caso, para el ángulo beta. Pero ¿qué sucede? También me pueden pedir el ángulo teta. Y ya me cambia un poco, en este caso, el valor de las funciones. Por ejemplo, aquí me piden seno de beta. Pero también me pueden pedir, en este caso, me pueden pedir seno de teta. Seno de teta, lo voy a hacer aquí, va a ser igual cateto opuesto. Pero ¿quién es opuesto ahora a teta? Es el cateto C. Es decir, que me va a quedar C entre C. Me queda entonces C, entre la hipotenusa que es A. La inversa al seno se llama cosecante. La cosecante está dada por, se puede deletrear como CSC, ahora del ángulo teta, va a ser igual a la hipotenusa, que es A, entre el cateto opuesto, que es C. Ahora tengo el coseno. El coseno de teta, también se denota cos, va a ser igual al cateto adyacente a teta, en este caso adyacente a teta, es B. Es B. Entre la hipotenusa que es A. Es decir, que voy a tener coseno de teta adyacente a teta, que es B, entre la hipotenusa que es A. Ahora, la inversa del coseno se llama secante. Se denota SC, cosecante de teta va a ser igual a la inversa del coseno. Es decir, cateto adyacente era para coseno entre hipotenusa. La secante va a ser hipotenusa entre cateto adyacente. Es decir, que me queda hipotenusa, que es A, entre el adyacente, que es B. Luego tengo la tangente, que va a ser igual al cateto opuesto a teta, que en este caso es C, entre el adyacente a teta, que es B. Ahora, la inversa de la tangente se llama cotangente. Se denota como COT. Simplemente le doy vuelta a la tangente, que sería, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí es cateto adyacente entre el opuesto para la cotangente. Entonces me quedaría cateto adyacente a teta, que es B, entre el cateto opuesto
a teta, que es C. Esto para denotar las funciones trigonométricas, las 6 razones trigonométricas. Dice, observe que las razones trigonométricas cosecante, la secante y la tangente son las inversas al seno, al coseno y a la tangente. Cateto opuesto es igual a decir cateto o lado opuesto al ángulo de referencia. De la misma forma, el cateto adyacente es igual a decir al cateto o lado adyacente o cercano o a la par al ángulo de referencia. Por eso es que las razones me pueden ir cambiando según me pidan seno, coseno, tangente, cotangente, secante de un ángulo teta o de un ángulo beta.